estamos hablando sobre enfermedades del cuello uterino. Recordar, como dijo el doctor Elías, acuérdense siempre lo que es la anatomía, dónde queda el cuello uterino y la importancia del cuello uterino, porque a dicho nivel nosotros hacemos la muestra de Papa Nicolau para detectar, digamos así, lesiones premalignas, que es la finalidad en sí del cuello uterino. Además, vamos a hablar ahora sobre el tema de algunas patologías, aparte de lo que es la toma de Papa Nicolau y el cáncer y lesiones infecciosas. Vamos a hablar sobre un tema acerca de que en realidad es poco frecuente, pero de vez en cuando lo diagnosticamos, como son los pólipos, ¿no es cierto? En sí, los pólipos endocervicales, que son distintos a los pólipos endometriales, pero en realidad a veces inclusive se pueden ver por la parte externa una protuberancia típica, clásica, ¿no es cierto? Y a veces no podemos saber determinar de dónde es, o del cuello o de endometrio, ¿no? En sí, Elías, ¿qué son los pólipos en sí para que las pacientes sepan? Bueno, es un tejido, digamos, es un crecimiento, para que las personas puedan entenderlo. Es un crecimiento a más de lo normal, en realidad, de ese tejido interno del cuello uterino que habíamos hablado, que es el endocervix, donde habíamos visto... ¿Benigno o maligno? Benignos, son benignos, donde habíamos hablado que hay unas glándulas que producen secreciones que son muy importantes para la parte reproductiva y para la parte fisiológica en general del cuello del útero. Y entonces hay un crecimiento de esta zona, ¿no?, exagerado, usualmente debido a irritación, algún fenómeno inflamatorio constante, usualmente, otras veces asociado a la ingesta de algún tipo de hormonas, también es posible, y eso a veces crece y se puede observar una protrusión de una pequeña tumoración bastante típica por el orificio cervical, ¿no? Más o menos, ¿qué síntomas causarían ese pólipo especialmente? Usualmente, el síntoma típico es flujo, ¿no? Esto, como es en realidad tejido glandular, y este tejido glandular produce moco, lo que es el moco cervical, lo que da es en realidad flujo, ¿no? Y ese es el síntoma más frecuente, ¿no? Raramente dolor o otro tipo de cosas, usualmente flujo que puede ser el flujo fisiológico normal, tipo transparente, mucoide, o a veces asociado a algún tipo de infecciones, también por hongos, parásitos u otros, ¿no? ¿Y el tratamiento en sí para los pólipos? El tratamiento en sí para los pólipos es la extirpación del pólipo, ¿no? Todo crecimiento celular anormal, que vendría a ser un crecimiento celular anormal, a Dios gracias, casi siempre o siempre benigno, debe ser extirpado y mandado a estudiar desde el punto de vista de la anatomía patológica para de todas maneras corroborar que es un tejido benigno. Y bueno, estamos todos tranquilos. Y también la extirpación es algo bien sencilla, ¿no? Por torsión, más que todo, lo hacemos en el mismo examen que estamos haciendo. Así es. Dejamos la muestra, un poco de hemostasia, o sea, para el sangrado que podría ocasionar y punto, ¿no es cierto? Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Raquel, estoy llamando desde Peña. Y quisiera hacerle la consulta porque en mi último test de Papa Nicolau salió que hay tejido inflamatorio y quisiera saber por qué es esto y si es que es motivo de los descensos que tengo. Gracias. Gracias por la llamada. Gracias. Estamos hablando de que justo se hizo una Papa Nicolau y salió digamos así, una reacción inflamatoria, digamos así, ¿no? Y además tiene descensos crónicos. En este caso, ¿qué podrías explicarle o contestarle a la señora que nos ha llamado? Bueno, sí, primero para mencionar que el Papa Nicolau nos puede dar también este tipo de resultados, ¿no? El Papa Nicolau nos puede dar algún cambio inflamatorio y también nos puede dar las lesiones premalignas o malignas, ¿no? Efectivamente, lo que la paciente refiere en este caso, el descenso, ¿no? O el flujo, que es el signo más frecuente de los cuadros de cervicitis, ¿no? Cervicitis o inflamación del cuello uterino, ¿no? La causa más frecuente de estas inflamaciones son las infecciones, ¿no? Y en estos casos sí la paciente debe recibir un tratamiento, ¿no? Eventualmente podemos tomar una muestra, también con un hisopado, ¿no? Tomar una muestra, mandar a hacer el análisis para ver cuál es el germen que está causando esta infección, pero también por las mismas características del flujo, el ginecólogo puede saber de qué germen se está tratando, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que si es un flujo como muy espeso, blanquecino, podemos pensar que puede ser un hongo, ¿no? Entonces, eventualmente, a veces los ginecólogos, sin tomar una muestra de cultivo, por las características del flujo, pueden dar un tratamiento adecuado a la paciente, ¿no?
Pero también hay que tener en cuenta que algunas enfermedades también de transmisión sexual pueden ser causantes también de estas inflamaciones en el cuello del útero, y por eso es importante siempre tratar estas infecciones, porque si no se tratan, estas infecciones que comienzan en el cuello del útero pueden ascender, pueden darnos una infección a todo lo que se llama en los órganos pélvicos, y eventualmente también pueden tener secuelas hasta causar infertilidad, ¿no? Entonces es muy importante que las pacientes, cuando tengan flujo, acudan al consultorio, un ginecólogo las examine, eventualmente tomar una muestra para un cultivo y recibir un tratamiento adecuado. Importante, entonces hay que tener cuidado que toda paciente con todo flujo, o sea, paciente que tenga algún tipo de flujo anormal, la vez pasada conversamos cómo ese flujo normal en una mujer no puede ser transparente o blanquecino sin mal olor obviamente, y tenemos otros cambios, ya hay mal olor, se torna color amarillo, verdoso, entre otras cosas que no va fuera de lo normal, acudir al ginecólogo y no, digamos así, darse un tratamiento por sí misma, ir a la farmacia, comprarse cualquier óvulo o crema y colocarse, ¿no? Porque podemos estar frente a una cervicitis, a lo cual obviamente con el tratamiento en sí per se que va a recibir por el, digamos así, por el farmacéutico no va a encontrar solución, y muchas veces inclusive puede ser más perjudicial para ella, incluso, ¿no? Hay cuadros silentes, ¿no? O sea, que pueden ser sin mucha sintomatología, pero el germen está allí y puede causarnos como la famosa clamidia, ¿no es cierto? Claro. Que en realidad causa unos desastres, digámoslo así, cuando se adquieren en la parte interna, repercutiendo en la reproducción, como dijiste, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por eso es importante que reciban tratamiento. Okay. Tenemos una consulta exterior, ¿la escuchamos? Doctor, hace poco acabo de dar a luz a mi hijo y tengo un dolor en el vientre. No es tan severo, pero fastidia, ¿no? ¿Eso puede ser cervicitis? Elías, creo que en realidad pues la respuesta es obvia, ¿no? En realidad la cervicitis no causa ningún problema, menos que sea un foco de inicio y ahí el germen ascendido produciendo dolor después, ¿no es cierto? Es importante también decir que el cuello uterino no duele. No, en realidad no duele, no tiene fibras, digamos, dolorosas, salvo cuando hay distensión, ¿no es cierto?, en ciertas patologías. Pero en realidad no hay dolor, de tal manera, inclusive en algunos tratamientos como las cauterizaciones no producen dolor, ¿no es cierto? Sí. Hablando, vamos a ver después cuándo hacemos las cauterizaciones. Lo que quería conversar más que todo es, hablar también, hemos hablado de los pólipos, ahora hablar de los famosos los famosos quistes de Nabot, en realidad, que muchas veces cuando le pedimos a una paciente una ecografía transvaginal, el resultado de la ecografía salen quistes, ¿no es cierto? Y las pacientes vienen asustadas, diciéndole que se le han encontrado quistes y preguntando cuál va a ser el tratamiento en sí. Elías, ¿nos puedes explicar cómo salen los quistes y en realidad qué debemos hacer ante la presencia de ellos? Claro, los quistes de Nabot son unas formaciones benignas que se producen, habíamos visto en las figuras, en las ilustraciones iniciales, que había unas protuberancias con unas criptas, que se llaman las criptas, que son donde se produce el moco cervical. Eso está dentro del tejido endocervical. Entonces, cuando hay algún tipo de inflamación, ¿no? Esta es una información para el público, cuando hay algún tipo de inflamación, estos conductos de salida de las glándulas se pueden obstruir. Y entonces cuando la producción glandular ya no sale hacia el exterior, se empieza a acumular y se hace una especie de una bolita, una bolsita más o menos transparente, ¿no? Que puede ser observable fácilmente cuando uno hace el examen ginecológico. Y entonces estos son los quistes de Nabot, ¿no? Los quistes de Nabot. ¿Hay que tratarlos quirúrgicamente, los quistes? Los quistes de Nabot son formaciones benignas. Lo que hay que tratar son fundamentalmente dos cosas. Usualmente está asociado a inflamación, generalmente por algún tipo de infección parasitaria o bacteriana en el propio cuello, así que hay que tratar eso. Y dos, eventualmente cuando ya está el conducto muy ocluido, hay que hacer un drenaje sencillo del quiste para que la secreción mucoide que está dentro pueda ser evacuada. ¿No? Muchas veces cuando la presión de esta glándula está solita, ¿no? Y muchas veces solo y es una secreción mucoide, como a veces mujeres van, y abundante, que es una secreción rara, ¿no es cierto? Así es. Tenemos unas imágenes para hablar más o menos sobre el tema de la patología del cuello uterino, por favor. Aquí, por ejemplo, Gracia, no sé si podrías hablarnos de esta imagen. Sí, pareciera que hay como una inflamación, ¿no? En esa zona
digamos, la vemos más roja, que si recordamos la imagen inicial de que Elías explicó que toda es parejita, como un puntito, lustrosa, ¿no? Acá vemos una lesión enrojecida, todo alrededor del cuello, probablemente podría tratarse de una cervicitis, ¿no? La siguiente imagen podemos ver. Bueno, acá vemos ya mucho más comprometida, yo diría en extensión como también en profundidad, ¿no? Y vemos acá Inclusive vemos una lesión ahí como una tumoración, ¿no es cierto? Al cual aparentemente, si vemos ahí, bueno, le hacemos, obviamente se le ha hecho a Papa Nicolau una colposcopía y preferir una biopsia para ver qué tipo de lesión es, ¿no es Sí, cierto? probablemente porque pareciera una lesión mucho más profunda que la anterior que hemos visto, ¿no? Sí. En general, yo recomendaría a toda mujer que uno encuentre estas lesiones, ampliar el estudio. Bueno, acá estamos viendo cómo se toma el Papa Nicolau, ¿no? Siempre tomando en el canal endocervical la mayor cantidad de células posibles ahí. La paciente debe estar en posición ginecológica, ¿no? Aquí vemos esta es una imagen de una colposcopía. Vemos abajo esas zonas como zonas con enfermedad y sin enfermedad, eso es lo que se describe como un mosaico, ¿no? Definitivamente ahí habría que tomar una biopsia, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Eso no es un cuello normal de ninguna manera, ¿no? Aquí también vemos, yo supongo que las pacientes con estas tomas verán qué cosa es normal y no normal, Sí. ¿no? Porque vemos toda la zona enrojecida alrededor del orificio cervical externo, ¿no? Ahí podríamos decir que está una cervicitis ahí, ¿no es cierto? Una cervicitis, porque no es tan profunda como la que hemos visto en las otras imágenes, ¿no? En las imágenes anteriores. Pero de todas maneras yo no me quedaría tranquila con lo que yo veo en el consultorio, ¿no? Ya. Yo de todas maneras ampliaría el estudio con una colposcopía, ¿no? Ok, bueno, gracias. Vamos a un corte. Cualquier duda que tengan, pueden llamar.